Hola, bienvenidos a otro de nuestros webinars de patrimonio cultural. Durante las semanas anteriores hemos venido haciendo una aproximación a la definición y clasificación de patrimonio cultural. Esto les ha permitido reconocer el valor y el significado del patrimonio. Vamos a adentrarnos ahora en las principales culturas precolombinas que habitaron nuestro territorio. Vamos a conocer un poco su producción material que con otros vestigios dan cuenta de la riqueza y el valor del patrimonio arqueológico de la nación. Recuerden que el patrimonio arqueológico comprende además las piezas orfebres, la madera, el material lítico, cerámica, textil, arte rupestre, elementos óseos, momias, etc. Vamos a empezar entonces con los conceptos básicos sobre técnicas orfebres y para esto la profesora Clara Inés Sánchez será quien nos ilustre al respecto. Bueno, ¿qué es la orfebrería? Bueno, orfebrería es el arte de hacer objetos con metales preciosos. En el caso de América, esta se ubica temporalmente en el periodo anterior a la presencia europea. Tenemos que entender que cuando hablamos de metales preciosos, no estamos hablando solamente de oro. Cuando decimos orfebrería, hacemos una especie de asociación directa al oro, no. La orfebrería, también en la colonia hablábamos de orfebres de plata, de plateros de oro. En general, la orfebrería es el arte del trabajo de los metales. Y cabe destacar además que en el contexto de la historia de la humanidad, los artífices de la orfebrería prehispánica, o sea, en América, antes de la conquista, descollan por encima de otros grupos por su destreza y habilidad. De allí el reconocimiento que tenga el trabajo de la orfebrería en la América precolombina. Bueno, es importante indicar que la orfebrería surge de forma independiente en todo el mundo. Es decir, reitero, no es exclusivo de las sociedades prehispánicas. Lo que pasa es que como se trabajó tanto el oro y el oro significó tanto en las sociedades prehispánicas, pues digamos que es como más célebre, pero orfebrería hay en toda la historia de la humanidad, en todo el globo terráqueo. Bueno, los pueblos que habitaron el continente americano antes de la llegada de los europeos, como les decía, sí se destacaron por esa destreza en el trabajo de los metales, pero sí principalmente en el trabajo del oro. Hagamos una referencia a los sitios arqueológicos en Colombia, ya ubiquémonos específicamente en Colombia. Tengamos en cuenta que esto se desarrolló en toda América, no solamente en Colombia, pero si nosotros nos fijamos, la arqueología colombiana se ubica principalmente en el eje de la cordillera de los Andes, es decir, toda la región central, desde el sur hasta el norte, pero también en la sistema montañoso independiente de la Sierra Nevada de Santa Marta. Vamos a hablar de distintas culturas, sin embargo, ya haremos solamente énfasis en las técnicas de la orfebrería, que es lo que nos compete. Entonces, ¿cómo se desarrolla esa orfebrería prehispánica en Colombia? Primero, como les decía y vimos en el mapa, en las regiones andinas y en sus zonas aledañas, donde habitaron y se asentaron los grupos aborígenes, entendiblemente porque son las tierras de valles, tierras de cimas que son más fértiles por las cuencas hidrográficas, grupos que ya estaban asentados y que practicaban la agricultura. También es importante señalar que si bien no en todo el territorio, sí es un territorio en donde abundaban recursos minerales, minas, yacimientos de oro, bien de mina o bien de aluvión, y de otros objetos como cobre, como plata. Todo esto impulsó definitivamente el oficio de la orfebrería en nuestros pueblos. Es importante destacar que ellos emplearon avanzadísimas técnicas para la elaboración de piezas de dos tipos, piezas ceremoniales, principalmente quizás las más vistosas, las más ornamentadas, las más elocuentes, precisamente porque estaban asociadas a temas de rituales chamánicos, de jerarquías sociales que tenían mucho que ver con la ornamentación corporal, pero también se utilizaron para rituales, técnicas utilitarias. Las figuras y símbolos
que representan, indican esa especialización del trabajo y sobre todo un muy complejo sistema de creencias religiosas. Que como vimos en películas y como hemos hablado en clase, pues es parte del sistema social de creencias y cosmogonías de estos pueblos. Ahora hablemos de metales y aleaciones. Los orfebres precolombinos trabajaron principalmente el oro y el cobre en diferentes aleaciones y en menor grado también trabajaron plata y platino. En el territorio colombiano quizá lo que menos se trabajaron los orfebres precolombinos fue la plata, pero sí trabajaron el platino, que más adelante vamos a ver la importancia y la destreza que se requiere para trabajar que es el metal más duro de todo lo que se conoce geológicamente. Una de las aleaciones que más utilizaron nuestros indígenas precolombinos fue la llamada tumbaga, que es una aleación de oro y de cobre, 30% oro, 70% cobre, como pueden darse cuenta, mayoritariamente es cobre. Ellos tomaban las pepitas de aluvión de los ríos, realmente el oro pues, se da por yacimientos de minas, pero principalmente corre por los lechos de los ríos, y ahí que un panorama que uno siempre se le viene a la mente cuando hablamos de minas de oro son personas barequeando en el río, barequeando arena y sacando pepitas de oro. Estas eran fundidas en pequeños crisoles que eran colocados dentro de hornos en unas cerámicas que eran absolutamente resistentes al calor, eran cerámicas refractarias. Calculemos nosotros que la temperatura que se requiere para fundir el oro, para que alcance un nivel de fundición, es de 1063 grados centígrados, lo cual es bastante alto si tenemos en cuenta que el punto de ebullición del agua son 100 grados centígrados. Es decir, pensemos en que estos prehispánicos, y lo mismo, pues todas las sociedades primitivas sin tener tecnologías, lograban calentar hornos con fuelles soplando para alcanzar estas temperaturas que eran necesarias para fundir el metal, y se ayudaban con sopletes. Ahora bien, la aleación del cobre con oro hace que al mezclarse el cobre con el oro disminuya un poco también ese volumen, esa cantidad de grados centígrados que se necesitan, y pues baja, es más fácil de alguna manera trabajar. Fue de alguna forma también un desengaño para muchos españoles cuando cogían piezas de oro y se daban cuenta pues que no era oro de buena ley, oro puro. Una de las técnicas, quizá la más compleja de todas, que se emplea, no solamente la usaron los prehispánicos, la usaron todas las sociedades y la utilizan los artistas, los escultores, por ejemplo, principales, durante toda la historia de la humanidad, y hoy en día se sigue empleando, en la cera perdida. Esta consiste en que con cera de abejas estos orfebres elaboraban hilos, trenzas y unas laminitas, y luego las utilizaban para moldear los objetos que querían elaborar. Es decir, si yo quería hacer un objeto X, pues yo lo hacía o lo elaboraba primero, lo esculpía primero en esa cera. Luego, una vez que la pieza estaba moldeada, también con una cera y un embudo y conductos se ponían, pues digamos, como llamémoslos, no propiamente, pero sí son como desagües por donde la cera cuando se funda, pues va a salir. Ese objeto de cera se recubría con sucesivas capas de arcilla semilíquida para que penetrara cada espacio vacío de esa figura de acera, que eso permitía precisamente que la arcilla tomara la forma, ¿cierto?, inversa del objeto que estaba moldeado en cera. Con arcilla, luego de mayor consistencia, se elaboraba el molde con el cual se cubría todo el objeto ya cubierto con la arcilla semilíquida, y se dejaba secar por varios días para luego llevarlo al fuego. Al calentarse el molde, obviamente la cera se derretía, salía por los ductos que ya hablamos, y quedaba el espacio interior libre, que era ocupado por el metal fundido, que adquiría obviamente la forma, al llenar el espacio, del objeto previamente moldeado en cera. Cuando el molde ya estaba frío, el molde se rompía, la pieza fundida se limpiaba de residuos de arcilla, y por último el objeto se retocaba con diferentes técnicas de acabado. Aquí vemos una diapositiva donde vemos perfectamente, una vez roto el molde, ¿cierto?, cómo se ve el objeto por dentro.
ya el oro, este puede ser en oro, puede ser en tumbaga, pero ya está el objeto moldeado en el metal. También habían otras técnicas de trabajo de la orfebrería, el martillado, era también muy empleado, sobre todo cuando se requerían, por ejemplo, máscaras funerarias, consistía en tomar el metal y martillarlo sobre piedras lisas hasta crear una lámina muy delgada, flexible, que fuera fácil de moldear y lograr la fibra deseada. Vemos aquí un ejemplo clarísimo, una máscara funeraria de la cultura tumaco. Con suma frecuencia, la técnica del martillado solía acompañarse con el repujado de metal, que esa técnica sí consistía en trabajar las láminas maleables, es decir, extensas, frágiles de metal para obtener la figura ornamental que se quería mediante el uso de punzones o gubias presionando la lámina de oro sobre una superficie semidura y se generaban así los grabados. Vemos los grabados perfectamente en esta máscara calima. El dorado por oxidación fue quizás lo que más despistó precisamente a los españoles. Cuando se trabajaba tumbaga no siempre se hacía, o sea, hay muchos objetos que simplemente no están en los museos y es la tumbaga pura, pero algunas veces cuando la pieza era una pieza, digamos, ritual, una pieza especial, se empleaba la técnica de dorado por oxidación. Esta consistía en lograr un efecto dorado sobre piezas que eran elaboradas precisamente en las lesiones como la tumbaga. Recordemos que la tumbaga tiene cobre. Al calentar el objeto de tumbaga, la aleación de oro y cobre, este último se va oxidando y produce una película superficial de óxido cuproso que es retirado por medio de una solución ácida con jugos de plantas. ¿Qué pasa? El oro es precisamente uno de los metales junto con el platino que no se oxidan. De allí que cuando a uno le pongan una calza en oro o una corona, utilizan precisamente el oro, y cuando a una persona le tiene que reemplazar alguna parte de un hueso o algo, usan el platino, porque son precisamente metales demasiado duros que no se van a oxidar, pero el cobre sí se oxida. Entonces el cobre al unirse con el oro pues genera unos procesos de oxidación, y para lograr que ese óxido vaya saliendo, entonces es que se somete a esta técnica de dorado por oxidación, y cuando se limpia la superficie con esos jugos de plantas, pues parece como recubierta la capa de oro y pues el objeto queda reluciente. Vemos un ejemplo clarísimo, el famoso Popuro Quimbaya, que está en el Museo del Oro, es un objeto de tumbaga, pero pues su superficie no semeja el oro. Y en cambio, al lado vemos una pieza en tumbaga sin que se le hubiese hecho ese trabajo de oxidación, y por eso con el paso del tiempo vemos cómo el objeto tiende a presentar signos de oxidación por el cobre que tiene. El ensamblaje es otra técnica que una vez ya se cuenta con la pieza, ¿cierto? Muy bien moldeada, bien martillada, bien repujada, se ensamblan. Algunas sociedades que hacían objetos ceremoniales o representativos de jerarquías mucho más complejos, como por ejemplo la calima, vemos aquí estos objetos calima, eh, preferían crear volúmenes y ensamblaban luego con alambres y con clavos y dobleces diferentes piezas y generaban inclusive movimientos. También una cosa que es increíble fue que experimentaron hasta descubrir cómo podían unir partes calentando superficies o usando sustancias que favorecían la unión entre metales. Cuando ellos hacían collares no usaban hilos, ellos simplemente usaban precisamente esas técnicas de pegado, de cuentas de collar, para lograr generar pues esa unión de piezas. Esas son técnicas que hoy en día un orfebre fácilmente diría, no soy capaz de hacerlo. Es decir, eran sociedades muy experimentadas y avanzadas en la técnica de los metales. Y pues digamos que con toda esta parafernalia, con todo este dominio perfecto de la técnica de la orfebrería, es que produjeron objetos maravillosos como esta balsa muisca, ¿cierto? Que por todos es conocida en el Museo del Oro, donde vemos diferentes técnicas. Tienen ustedes un trabajo que es un taller, que es el taller técnica de los metales, que deben desarrollar a partir del contenido de este webinar.
¿cierto? Y del siguiente enlace, o sea, el enlace se los vamos a quedar subido en el Dropbox, ¿cierto? Y en el correo electrónico que ustedes van a recibir se les va a volver a indicar, allí hallará unos videos y ustedes deben responder un cuestionario, el siguiente cuestionario vía Dropbox en el espacio académico, porque en el espacio académico del Dropbox ustedes van a encontrar una carpeta que va a decir taller de técnicas de orfebrería y esto lo van a desarrollar por grupos entre 2 y 3 estudiantes. El cuestionario lo pueden observar aquí, ahí está el enlace, está el webinar que acabamos de hacer y el cuestionario nos dice primero en qué consistían las aleaciones, segundo en qué zonas arqueológicas de Colombia se dio la metalurgia del platino y explique por qué se deduce su dificultad y cómo se trabajó. Recordemos que deben combinarlo con el texto que está en el enlace. Cuál es el proceso, en qué consiste el proceso de granulación y también ustedes nos van a dar sus impresiones sobre los videos que aparecen en este link y las opiniones que tienen sobre ellos y que les llama más la atención. Por su atención, muchas gracias.